Hoy celebramos un año más el Domingo de Ramos, que da comienzo a la Semana Santa. ¿Pero qué significado tiene? Habremos oído infinidad de predicaciones sobre este pasaje y sus paralelos en el resto de los evangelios. Mucho de lo que diga sonará conocido, pero ¿qué importancia tiene este pasaje? ¿Por qué conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén? Hay algo crucial, a mi juicio, pero que es fácil de olvidar tras siglos de teología filosófica. Cuando la Biblia habla de Dios, no lo hace en términos abstractos ni metafísicos sobre el ser, la naturaleza o la esencia de Dios, ni de sus atributos. Muchas veces las teologías sistemáticas están organizadas de esta manera, sino que lo hace en términos históricos y políticos. Porque esto nos sorprende, eso daría para una conferencia en sí misma, pero solamente hacemos referencia a esto. Por eso Dios en la Biblia no es una sustancia, ni es el ser de las cosas, ni es el fondo de la realidad, que serían categorías, como digo, metafísicas o filosóficas, sino que es un rey, una categoría política. Un rey que viene a su pueblo para reinar en toda la creación y vencer, como rey que es, sobre el mal, la muerte, el sufrimiento, pero también sobre los poderes reinantes en el mundo y dar así lugar a un nuevo mundo, a un mundo nuevo. Esta es la visión que la Biblia tiene acerca de Dios y de su propósito. Y es necesario recuperar esta visión bíblica del mundo, de Dios, del ser humano, y es urgente esa recuperación en la predicación cristiana, ya que nos abre la comprensión de los textos bíblicos a una nueva luz. Para nuestra cultura habrá cosas que nos resulten un tanto extrañas, pero podremos verlas a una nueva perspectiva. Y ese punto diferencial, ese punto externo, en cierto modo extraño para nuestra cultura, es necesario recuperarlo para dotar a la Biblia de un conjunto, una visión, una perspectiva de conjunto que nos permita comprenderla, como decía Calvar, en ese extraño nuevo mundo de la Biblia. En ese sentido, decir que Jesús es el Rey que viene a nosotros, que viene a su pueblo, es algo más que solo una expresión retórica o metafórica, es la afirmación de fe en un nuevo orden de cosas. Es frecuente que muchas ideologías políticas seculares postulen o hayan postulado un nuevo orden de cosas, un nuevo mundo, una nueva era, un nuevo ser del mundo. Todas ellas beben de la escatología bíblica y de la narrativa bíblica, pero sin Dios, o haciendo de Dios, con minúscula, otras cosas. El propio ser humano, la estructura, una estructura política, el Estado, o una determinada ideología, lo que sea. Pero todas beben de esta narrativa bíblica. Y eso es muy importante, no olvidarlos, porque al final los cristianos en la modernidad nos hemos quedado con una narrativa, con un evangelio sustraído, minimizado, reducido, porque otras ideologías políticas
han colonizado la esperanza cristiana, la esperanza bíblica. En los enunciados de nuestras Biblias encontraremos titulado nuestro pasaje como la entrada triunfal en Jerusalén. Sin embargo, desconcertantemente, en el texto de Lucas no encontramos ninguna entrada. No se nos describe expresamente la entrada de Jesús en Jerusalén. Y por tanto, esa entrada mucho menos puede ser triunfal. Vamos a verlo brevemente. En Lucas no encontramos ni ramas de palmera, eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13, ni el gentío que supuestamente lo acompañaba, aquí solamente en Lucas viene acompañado por sus propios discípulos, versículo 37, ni el grito Hosanna, que significa sálvanos ahora, que procede del Salmo 118, versículo 25, ni la cita del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que da significado a las acciones de Jesús. Todos estos elementos los encontramos en otros evangelios, pero no aquí en Lucas. Lo más llamativo y lo más importante, lo que mencionaba antes, que Lucas no dice expresamente que Jesús entre en Jerusalén. Esto solo se sobreentiende porque en el versículo 45 se menciona que Jesús entró en el templo. Sí, Jesús entra en el templo porque ya ha entrado previamente a Jerusalén. Pero no se menciona por parte de Lucas de manera expresa esa entrada. En sustitución de esa entrada en Jerusalén, Lucas lo que nos narra es que Jesús, al ir llegando a Jerusalén, aproximarse a Jerusalén y ver la ciudad de Jerusalén, llora, llora por Jerusalén. Versículo 41. Así que resulta difícil calificar como triunfal esta entrada de Jesús en Jerusalén y a pesar de ello Lucas nos narra el significado que se porta esta entrada en Jerusalén. El significado principal es que Jesús está entrando en Jerusalén como un rey. Hemos visto a lo largo de todo el Evangelio lo que significa que Jesús sea rey, que Jesús encarne esa condición de rey. Ya hemos visto a lo largo de toda la temporada lo que significa que Dios encarne esta condición de rey. Y ahora pues todo va a confluir aquí, en esta entrada en Jerusalén y en los acontecimientos que van a ocurrir en Jerusalén. Si cuando leíamos el pasaje de la transfiguración vimos como Jesús, Elías y Moisés hablaban de un éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén, ya estamos en las puertas de Jerusalén, hemos visto este éxodo de Jesús con sus discípulos a lo largo de todo el Evangelio de Lucas y ahora ya a punto de entrar, lo que nos queda es el cumplimiento de este éxodo aquí en Jerusalén. Por lo tanto, como digo, los acontecimientos en Jerusalén eh, vienen a dar cumplimiento a este éxodo que Jesús ha realizado con sus discípulos. Con esta entrada comenzamos a comprender la condición de Jesús como rey de una manera expresa. A lo largo del Evangelio hasta este momento se nos han ido dando pistas, un tanto más o menos veladas, más o menos explícitas, de esa condición de la realeza de Jesús. Pero ahora ya se hace de una forma un poquito más explícita. Jesús se nos presenta montado sobre un asno y esto tiene su correspondencia, su sentido procede del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde se dice, salta de alegría Sión, Jerusalén, grita jubilosa Jerusalén, porque ya llega tu rey, justo y victorioso, humilde, montado sobre un asno, sobre un borrico, retoño
de asna. Zacarías nos habla de este rey que llega a Jerusalén, pero muy importante porque todos los elementos que conforman esta entrada nos hacen, nos transmiten la idea de que es un rey que no trae la guerra, sino que viene para traer la paz. Como también un poquito más adelante el profeta Zacarías nos dice, destruirá los carros de guerra de Efraín y aniquilará la caballería de Jerusalén, es decir, la maquinaria de guerra, quebrará los arcos de guerra y anunciará la paz a las naciones. Es decir, Jesús es un rey que entra en Jerusalén para traer la paz a Jerusalén. Y no solamente a Jerusalén, sino, como hemos leído en Zacarías, a todas las naciones. Jesús no es solo el rey que viene a traer la paz, sino algo más importante, es Dios mismo, que como su presencia encarnada vuelve a su pueblo para reinar en toda la creación. Ya hemos dicho y hemos dicho en muchas ocasiones, la expectativa, acorde a las promesas de los profetas en el Antiguo Testamento, era que Dios volvería a su pueblo, que lo haría como su presencia en el templo para dar cumplimiento a todas las promesas hechas por los profetas de transformación y restauración de su pueblo y del mundo. Ahora, esa presencia de Dios lo hace encarnada en una persona y no vuelve para habitar el templo, sino viene para otra cumplir esas promesas de una manera un tanto diferente e inesperada. Y eso lo veremos la próxima semana. Esto, ese rey que viene para traer la paz, lo expresa Lucas en las palabras que pone en boca de los discípulos de Jesús en referencia al Salmo 118, que dice, te ruego, Señor, sálvanos, sana. Te lo ruego, Señor, haznos triunfar. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Está Jesús entrando a Jerusalén. En todos los peregrinos que venían al templo, cuando llegaban a Jerusalén, recitaban, se saludaban los diferentes grupos de peregrinos que llegaban a Jerusalén, se saludaban con estas palabras de este salmo. Se osana en el saludo que los peregrinos llegaban, se hacían al llegar a Jerusalén. Pero, sin embargo, Lucas lo omite y además añade a las palabras del Salmo una aclaración. El Salmo dice, aquel que viene en el nombre del Señor. Y Lucas dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Para dejar muy claro, Lucas lo hace de esa manera para dejar muy claro que este Jesús que está entrando en Jerusalén viene en condición de rey. Jesús es este rey que viene en el nombre del Señor. Pero entonces, si Jesús es el rey que viene en el nombre del Señor, ¿qué significa esta expresión? En el nombre del Señor. Lucas, a diferencia de Mateo y de Marcos, como hemos dicho ya, hemos mencionado antes, sustituye la entrada expresa en Jerusalén por el lloro y el lamento de Jesús al ver Jerusalén. Los únicos que reconocen a Jesús como rey dentro de la escena son los propios discípulos de Jesús, que son los únicos que van acompañando a Jesús, pues proclamándole como rey. Los fariseos que los ven, pues le piden a Jesús que les hagan callar a sus propios discípulos,
Y Jesús les responde con una alusión al profeta Habacuc, que dice, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es muy interesante que el profeta está hablando, Habacuc, perdón, en este capítulo 2, en el que encontramos estas palabras que Jesús dice a los fariseos. Ese capítulo 2 está hablando de la vuelta de la presencia de Dios a su pueblo y lo hace llegando al templo. Y por tanto, con esa presencia de Dios en el templo, dice, ante la presencia de Dios, toda la tierra debe callar, dice el profeta Habacuc. ¿Por qué? Toda la tierra conocerá esta presencia de Dios como las aguas llenan el mar. O sea que cuando se está citando al profeta Habacuc para responder a los fariseos, está aludiendo a toda esta promesa de la vuelta de la presencia de Dios de forma y manera que llenando el templo va a ser evidente esa presencia de Dios a toda la tierra. Los fariseos son incapaces de comprender que con Jesús lo que está volviendo a Jerusalén sea precisamente esta presencia de Dios encarnada en una persona. Jerusalén, por tanto, es incapaz de reconocer que Dios viene a visitarle, es decir, no ha conocido el tiempo de la visitación de Dios, que es como termina este pasaje de Lucas. Por tanto, todos los elementos del pasaje vienen a poner de manifiesto esta asociación de Jesús como rey por un lado, pero en el que se encarna la presencia de Dios volviendo a su pueblo para ser evidente, para ser luz a todas las naciones. Por ello, el lamento y el lloro de Jesús, porque Jerusalén es incapaz de reconocer que en Jesús esta presencia de Dios está volviendo a su pueblo y además que Dios viene no para traer la guerra, el conflicto o el castigo, sino para traer la paz. Por eso, en el lamento de Jesús dice, ay, si al menos Jerusalén supiera reconocer cuál es el verdadero camino de la paz. ¿Por qué? Porque Jerusalén no está siguiendo ni va a seguir más adelante el camino de la paz, sino el camino que le lleva a la destrucción. Este es el lamento de Jesús. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a los ojos. Por no reconocer que Dios está volviendo a visitar a su pueblo para traer el camino de la paz y seguir a otros reyes, seguir otros caminos, el camino que le queda a Jerusalén, el camino de la destrucción. Jerusalén entregada a otros reyes, otros poderes, como digo, va a enfrentar el desastre, se va a convertir en una ciudad sitiada, va a ser arrasada, sus habitantes van a ser asesinados y no ni de la ciudad ni del templo va a quedar piedra sobre piedra. Estas son las palabras que conforman este lamento de Jesús. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues todo esto ocurrirá en el año 70 después de Cristo,
que desde la perspectiva del relato es todavía futuro, pero desde nuestra perspectiva es ya pasado, ya ha ocurrido. Fue en el año 70 después de Cristo que ocurrió que los romanos sitiaron Jerusalén y después de un tiempo la destruyeron por completo, destruyendo también el templo. Ya vimos en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, en esta serie de predicaciones de esta temporada, ya se nos anticipó precisamente esto. Cuando, si recordáis, Jesús califica a Herodes como el zorro en el gallinero, ¿m? Como ese peligro para su propio pueblo, y les dice a los fariseos que no volverán a ver a Jesús, no le volverán a ver, hasta que Jesús sea reconocido como aquel que viene en el nombre del Señor, hasta este momento. Entonces, desde el capítulo 13 hasta este capítulo 19, pues estos dos pasajes están conectados. Frente a la paz que Dios trae, su pueblo eligió seguir a otros reyes. Paradigmáticamente, allí, eh, eh, antes de la crucifixión, vemos como incluso los saduceos y los fariseos niegan a Jesús como rey y dicen, no tenemos más rey que César. Pues el pueblo de Dios elige a otro rey, elige a otros reyes, y eso, en lugar de la paz, le lleva al desastre inevitable de la destrucción y la muerte que ocasiona la guerra. Se entregaron a manos del poder del Imperio Romano, que también pretendía la paz, pero no la paz liberadora de Dios, sino la paz que se impone desde el poder y de la muerte. Ese poder que trae la muerte será el que se imponga sobre Jesús mismo como una muerte de cruz. Esa es la paz del imperio, la paz de la cruz. Eh, Porque la condición de rey de Jesús no es mera retórica, sino que es una declaración frente a los poderes que pretenden gobernar el mundo. Jesús enfrenta la cruz porque se está enfrentando a los poderes reinantes del mundo. Hay un enfrentamiento real. Por eso decíamos al principio, Jesús es presentado como rey, pero esto no es retórica. Esto es un enfrentamiento real contra los poderes que gobiernan en el mundo. No hay lugar, por tanto, para la neutralidad. ¿Cuáles son estos poderes que gobiernan en el mundo, gobernaban en aquel momento, que siguen gobernando hoy? Pues el poder económico, el poder del dinero. Seguimos viendo que el mundo se mueve y sigue gobernado por el poder del dinero, por el poder económico. La influencia y el poder político, el sistema económico en cualquiera de sus formas, es un ejercicio de poder, de influencia sobre el otro, que acaba imponiéndose. Y esos poderes políticos, político y económico se basan en un poder superior, que es el poder de la muerte. Todo eso confluye, va a confluir ahora en esta Semana Santa, en lo que ocurre en la cruz. Esos mismos poderes, como digo, siguen gobernando nuestro mundo. Pero esos poderes se ocultan en nuestro mundo global porque carecen de rostro. Hablamos del sistema, podemos hablar de poderes en términos bíblicos, pero los percibimos, el sistema, los poderes, parecen como lejanos y abstractos. ¿Por qué es así? Vivimos una sociedad global. Ya no, las personas no tienen
contacto directo solo con su pequeño mundo, un mundo que por un lado se nos ha reducido mucho, el mundo de nuestro trabajo, nuestra familia y poco más, nuestras aspiraciones personales, individuales, nuestras emociones, nuestros subjetividad, todo esto se nos ha reducido por un lado, el mundo en el que participamos de una forma directa y por otro lado se nos ha abierto una conciencia de un mundo que se nos vuelve global dentro de un universo inabarcable para nuestra mente. En esta sociedad global, los procesos de trabajo nos resultan totalmente ajenos ante el artesano en sociedades previas tenía un mayor control sobre su trabajo y lo que era capaz de producir, o el agricultor o el ganadero. Hoy somos meros elementos de un engranaje global. El mundo comercial y del transporte se ha convertido en una gigantesca red global de la que no formamos parte de manera directa, sino por medio de una transacción virtual desde nuestro móvil. Compramos algo en alguna aplicación y eso llega a la puerta de nuestra casa por medio de una gran red logística global, pero no la conocemos, no la sabemos. Es ese gran engranaje que desconocemos. En el mundo de la política ocurre lo mismo. La gestión política ya no se decide en una proximidad. Lo que el alcalde de una ciudad pueda decidir es bastante acotado. Tampoco tenemos ya la concreción de un rey, que ya se ha convertido en una figura meramente representativa, sino que hay todo detrás una maraña burocrática, que sostiene la estructura de poder. Y esto es muy evidente en Europa, ¿no? Con toda su maquinaria burocrática, que cada vez está más alejada, o así lo percibimos, de los propios ciudadanos. El mundo financiero cada vez está menos determinado por el dinero físico y más por el virtual, y sus lógicas nos resultan opacas al ciudadano medio. La proximidad del mercado de barrio se ha convertido en una abstracción por medio de eso que llama los mercados, y del que tanto se hablaba cuando teníamos la crisis económica, que de vez en cuando vuelven a aparecer. Cuando necesitamos alguna lógica explicativa, se nos dice que los mercados o que el mercado, la lógica del mercado es la que rige y que hay que dejarla libre para que pueda eh, cumplir con esa lógica. Incluso la decisión política se compra a base de la deuda que los estados tienen en manos de los mercados. ¿Mm? Mercados y grupos de inversión que nadie conoce y que quedan en el anonimato. Ahora está hablando de los aranceles tanto en estas semanas como elementos restrictivos de esos mercados. Eh, el mundo del conocimiento y de la ciencia adolece de una superespecialización que hace que ya nadie tenga saberes generales, que nadie piense los problemas transversalmente, que tenga una comprensión abarcadora de lo que ocurre. Porque todo discurso va de la mano de expertos, pero no hay sabios, no hay mayores que nos hablen desde el reposo de la experiencia. El mundo se nos ha vuelto global y a través de un caudal de información resulta absolutamente inabarcable, nuestra mente se vuelve también global. Tenemos constancia de la globalidad de nuestro mundo, de la globalidad de los problemas, de la globalidad de las amenazas, de la globalidad de las pandemias, de la globalidad de las crisis económicas, incluso de la globalidad de los conflictos. Un mundo que se vuelve global es un mundo que necesariamente se vuelve abstracto y ajeno y oculta el rostro de los poderes que lo gobiernan. Y el peligro de vivir en dicha abstracción es el peligro del sinsentido.
un mundo sobre el que ya no tenemos un control, ni una intervención directa, que se nos vuelve abstracto, que los poderes carecen de rostro, pues es un mundo que carece de sentido. Y esta amenaza del sinsentido es lo que acontece constantemente en nuestra sociedad. Una sociedad en la que las crisis de sentido son profundas. Desconfiamos ya del poder político, desconfiamos del poder económico, desconfiamos incluso del otro, del vecino al que ya no conocemos, que se nos vuelve un extraño. Por tanto, el mundo aparece como un mundo sin sentido. Las vidas de las personas, por tanto, reflejan ese sinsentido del mundo. Para el ciudadano medio, su mundo ya no es comprensible y un mundo que no es comprensible es un mundo que no es habitable. Como digo, las crisis de sentido son propias de nuestra sociedad. No sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, y por eso hoy muchas personas, porque no sabemos quiénes somos, ni dónde venimos, ni a dónde vamos, mendigan por un pedazo de identidad que mitigue el sinsentido del mundo. O, por otro lado, se entregan a radicalismos que prometen salvación y seguridad. Así que no resulta extraño que estos poderes sin rostro nos conduzcan hoy por la senda del militarismo, de la guerra comercial global y de la renovada amenaza nuclear. Todo esto que parecía superado vuelve nuevamente. Una Europa basada en los derechos individuales, una Europa segura de sí misma, de su paz, de su estado del bienestar. Todo eso se ha ido perdiendo y diluyendo por el camino y ahora Europa se entrega a una carrera armamentística, se entrega a un militarismo furibundo. Antes no se podía gastar y ahora pensamos gastar 800.000 millones de euros en armas y nadie protesta. Y Jesús llora. Jesús ve la Jerusalén de Europa, si me permitís la analogía, y llora. Porque el lamento de Jesús por Jerusalén es el llanto por un mundo que no entiende cuál es el camino de la paz. Jesús lloraba y lloró porque por Jerusalén, porque Jerusalén no era capaz, no fue capaz de entender cuál era el verdadero camino de la paz. Realmente, Europa hoy no está entendiendo cuál es el verdadero camino de la paz. Las consecuencias para Jerusalén ya sabemos cuáles fueron. Las consecuencias para nosotros hoy todavía están por definirse. Ayer, como hoy, necesitamos el verdadero reinar de paz que trae Dios por medio de este rey que es Jesús. Y esto es lo que estamos proclamando cuando estamos celebrando esta entrada de Jesús en Jerusalén. Que necesitamos la paz de Dios y que no estamos dispuestos a seguir otro camino que no sea el camino de la paz que Dios nos trae.
Jesús nos enseñó a orar. Venga a nosotros tu reino. Esto no deberían ser palabras huecas, vacías, sin sentido. Debe convertirse en la afirmación de fe fundamental frente a lo que está pasando en el mundo. Esta debería ser la oración principal de la Iglesia y no la bendición de ningún líder político que no sabe cuál es el verdadero camino de la paz. La advertencia sobre Jerusalén también es sobre la Iglesia. La Iglesia, en esta proclamación de cuál es el verdadero camino de la paz y de esta oración para que venga el reinar verdadero de Dios, no debe legitimar ni apoyar los delirios militaristas de una Europa entregada a un frenesí belicista, ni los delirios nacionalistas de Estados Unidos o de otras potencias, sean las que sean, que solo nos pueden llevar al desastre, sea Rusia, sea China, sea quien sea. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé luz y que nuestro anhelo por el reinar de Dios se haga presente entre nosotros en este Jesús que al lomo de un burrito está entrando en Jerusalén. Parece tan poca cosa en este mundo global donde los poderes están reinando. Y sin embargo, este es el verdadero camino de la paz. Este Jesús que va entrando como un rey que trae la paz, pero que encarna la mismísima presencia de Dios volviendo a la humanidad, volviendo al mundo para traer la paz a todas las naciones. Ni más ni menos que esto representa este Domingo de Ramos. Que lo celebremos, lo anunciemos en toda su dimensión y significado. Porque así el mundo no será un mundo sin sentido, sino un mundo pleno de significado que podamos vivir. Que así sea. Amén.